Hola a todos y todas, bienvenidos a este espacio Opinión con Datos. Hoy vamos a hablar de un tema que generó expectativas e incluso dudas sobre su aparición antes de las elecciones. Plan de gobierno. Plan de gobierno. Plan de gobierno. Así es, los planes de gobierno de los candidatos presidenciales del Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libertad y Refundación. De hecho, en muchos medios de comunicación y en las redes sociales se posicionó la idea que quizás íbamos a ir a las elecciones del 30 de noviembre sin conocer las propuestas de los candidatos. Afortunadamente eso no pasó y a lo largo del mes de noviembre fuimos conociendo las propuestas de los tres principales partidos políticos que se están disputando la presidencia. Antes de entrar en materia y conocer de manera más detallada estas propuestas, me parece que es necesario plantear tres puntos que han cambiado la forma de entender y analizar los planes de gobierno en Honduras. Primero, la percepción de los hondureños sobre lo que mínimamente puede lograr un gobierno. Segundo, la profundidad de las propuestas. Y tercero, las marcadas diferencias y coincidencias entre las propuestas de los tres partidos. Sobre el primer punto, hay que señalar que el actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro logró muchas cosas por encima de lo que estábamos acostumbrados a ver en 4 años. Logró un crecimiento económico del 3.5%, muy por encima del promedio latinoamericano. El desempleo disminuyó al 4.9%. En 4 años la pobreza se redujo casi 14%. En esos mismos 4 años la desigualdad se redujo casi 11%. Se mejoraron más de 5.500 escuelas, se están construyendo 8 hospitales, se restauraron más de 194.000 hectáreas de bosque. Eso es tan grande como cubrir un área del tamaño de todo el Distrito Central y Talanga. Se dio subsidio de energía a más de 900.000 familias y se construyeron casi 2.500 kilómetros de carreteras y caminos productivos. Esa distancia es tan grande como ir desde Tegucigalpa hasta Monterrey en México, entre muchas otras cosas. Solo este último punto de las carreteras ya está muy por encima de lo que estábamos acostumbrados a ver en un solo gobierno. Así que ahora los hondureños somos más exigentes y esperamos que los presidentes resuelvan más cosas en los 4 años que están en el poder. Esa es la verdad. Sobre el segundo punto, la profundidad de las propuestas. Los hondureños ya no queremos que nos sigan hablando sobre soluciones a problemas que ya se están resolviendo. Antes, el avance de los proyectos del gobierno se sentían lentos. Entonces quedaba la sensación que se necesitaba otro gobierno que viniera a resolver lo que quedó pendiente. Pero ahora los hondureños sentimos que hay muchas cosas que ya están bastante avanzadas en su solución, así que esperamos que los candidatos presidenciales también avancen y profundicen en la calidad de sus propuestas. Y sobre el tercer punto, las marcadas diferencias y coincidencias entre las propuestas de los tres partidos, hay que decir que los hondureños hemos visto que hay 3 partidos grandes, pero 2 proyectos de país. En un lado está Libre y en el otro lado está el Partido Liberal y el Partido Nacional. Y lo digo porque los hechos hablan por sí mismos. Las propuestas del Partido Liberal y Nacional son muy similares y ya lo vamos a ver. Ambos partidos han llamado a la unidad para enfrentarse a Libre, aunque creo que el mensaje nunca lograron transmitirlo con la claridad que deseaban. Y la forma de ver los problemas del país es prácticamente la misma. Y por el otro lado, ustedes mismos han visto cómo la propuesta de Rick Moncada es totalmente diferente a la del bipartidismo. Dicho esto, démosle un vistazo a la estructura de cada uno de los planes de gobierno. Salvador Narrala fue el primero en presentar su plan de gobierno denominado Salva Presidente. Vamos a avanzar, y ya estamos avanzando, en 4 pilares. Estos pilares son democracia y Estado de Derecho, bienestar social, bienestar económico y seguridad alimentaria y prosperidad rural. El plan de gobierno de Salvador Narrala para mí expresa una nostalgia por el modelo económico neoliberal y se percibe que es estructuralmente inviable en términos de las expectativas de lo que quiere lograr. Propone un modelo de crecimiento centrado en obras visibles y empleo flexible, fiscalmente desafiante, yo diría que hasta insostenible, y políticamente dependiente de una mayoría legislativa que difícilmente va a obtener.
En conjunto, el documento privilegia la retórica de modernización de la ingeniería institucional y sustituye la noción de bienestar por la lógica de inversión visible. Nasri Azura fue el segundo en presentar su plan de gobierno denominado Juntos vamos a estar bien. Saber dirigir un país y dar el mejor ejemplo. Desde una presidencia de la República, estoy seguro que les puedo demostrar que tengo la capacidad. Y esa capacidad la soporta en las 8 políticas principales que tiene su plan de gobierno: certidumbre política y seguridad jurídica, política de seguridad, trabajar y vivir sin miedo, política de generación eficiente de energía, política de infraestructura para el desarrollo, de la finca a la mesa, política agroalimentaria, plan nacional para la transformación industrial, políticas de salud y educación y finalmente política para el desarrollo inclusivo y sostenible. El plan de gobierno de Nasri Azura presenta una visión gerencial y continuista del Estado y muy estructurada alrededor de la idea de infraestructura visible y asistencialismo ampliado. Sin embargo, bajo esa narrativa de cercanía y acción inmediata, el documento reproduce las mismas limitaciones estructurales del modelo político del que proviene: una institucionalidad débil, una economía de oferta centrada en obra pública y un presidencialismo más operativo que sustituye la planificación por la ejecución directa. Y finalmente, Rixi Moncada también presentó su plan de gobierno. Compañeros y compañeras, en todo el territorio nacional es nuestra la victoria. La victoria es del pueblo en resistencia. Y esa sensación de victoria se soporta en su plan de gobierno llamado Democratización de la Economía y soportado en 11 elementos fundantes: refundación del Estado, justicia económica, recursos estratégicos, justicia social, política de seguridad, medio ambiente, justicia, producción y desarrollo, política exterior, la verdad y políticas transversales. El plan de gobierno de Rixi Moncada es, de los 3 planes revisados, el más ideológico, el más estructurado y el más alineado con un proyecto de Estado. Este plan no se organiza alrededor de obras visibles ni de un discurso gerencial, se articula en torno a una tesis de democratización económica que pretende reorganizar las relaciones de poder entre el Estado, el mercado y la ciudadanía. Para mí, la fortaleza del plan es su coherencia política e interés de transformación, pero fundamentalmente de redistribución de la riqueza. Los 3 planes tienen escasas coincidencias, pero las tienen. Pesan más sus coincidencias temáticas que la naturaleza específica de sus propuestas. Las coincidencias giran alrededor de la modernización estatal basada en leyes y rediseños legales, la importancia en la infraestructura con diferentes escalas, pero con la idea de obras visibles como muestra de gobernabilidad. También hay una coincidencia en generar empleos, aunque desde marcos macroeconómicos muy diferentes. Todos hablan de municipalismo como elemento clave. Y finalmente todos hablan de transparencia y anticorrupción, aunque con abordajes operativos diferentes y líneas éticas muy distintas. Esas son las coincidencias. Ahora bien, lo relevante entre estos planes de gobierno no son sus coincidencias más temáticas que políticas, sino la profundidad de los quiebres que hay entre los 3 partidos alrededor de 2 proyectos de país. Este quiebre ubica a Rixi Moncada y Libre en un extremo y al bipartidismo del Partido Liberal y el Partido Nacional en el otro extremo. Revisando los planes de gobierno, los elementos más relevantes de quiebre entre estos 2 proyectos de país son los siguientes. 1. La ideología que soporta cada proyecto de país. Número 2, el modelo económico. Número 3, la relación con las élites. Número 4, el golpe de Estado y los fraudes electorales. Número 5, la corrupción y la impunidad. Número 6, la valoración estratégica sobre el papel de lo público y el Estado. Número 7, la forma de entender la soberanía nacional y sus relaciones internacionales. Y número 8, la idea sobre la democracia hondureña que se debe impulsar en este momento.
Veamos cada uno de estos quiebres que se observan entre los planes de gobierno de Rixi Moncada por el lado del Libre y de Salvador Narrala y Nasri Azfura por el lado del bipartidismo del Partido Liberal y Nacional. Quiebre 1 entre los planes de gobierno: la ideología que soporta cada proyecto de país. En el plano ideológico, el quiebre es nítido. El plan de Rixi Moncada se asume como un proyecto de democratización de la economía con raíces en el socialismo democrático, la justicia fiscal y la soberanía sobre los recursos estratégicos. No es un plan meramente administrativo, sino un intento explícito de reordenar las relaciones entre el capital, el trabajo y el Estado. En cambio, los planes de Salvador Nasralla y Nasri Azfura comparten una matriz ideológica de derecha, tecnocrática y corporativista, heredera del ciclo neoliberal, donde la idea es que el desarrollo se logra mediante eficiencia administrativa, atracción de inversión extranjera, estabilidad macroeconómica y grandes obras, pero sin cuestionar la arquitectura del poder económico existente. O sea, mientras Libre pone sobre la mesa la disputa por el modelo de acumulación y por quién se apropia de la riqueza, el bipartidismo plantea un relato de modernización donde el problema no es el modelo, sino la forma en que se gestiona. En términos estratégicos, para Libre, esto es más que una elección. Es un referéndum sobre el sistema económico mismo. Y en cambio, para el bipartidismo, esto se reduce a una elección sobre quién administra mejor lo que ya hay. Quiebre 2 entre los planes de gobierno: el modelo económico. El modelo económico que propone Rixi Moncada se articula alrededor de 3 vectores: redistribución, regulación fuerte y protagonismo del Estado en sectores estratégicos. Eso implica una reforma tributaria progresiva, o sea, que los ricos paguen más impuestos y los pobres paguen menos impuestos. La revisión de las exoneraciones, el fortalecimiento de la banca pública, el control estatal en temas de energías y minas y una agenda explícita contra los monopolios y las concentraciones del mercado. Es un modelo que busca cambiar los incentivos básicos de la economía hondureña y desplazar el centro de gravedad desde las élites tradicionales hacia una base social más amplia. En el otro extremo, el modelo económico que propone Salvador Nasralla y Nasri Azfura mantiene la lógica de economía de oferta. Por eso, apunta por la infraestructura como motor de crecimiento, incentivos fiscales a la inversión, flexibilización laboral, en el caso de Salvador Nasralla, incluso de forma abierta con el empleo por hora, y expansión exportadora. Todo esto sin modificar de fondo la estructura tributaria ni la distribución del poder crediticio y financiero. La diferencia estratégica es que Libre concibe el Estado como diseñador de un nuevo patrón de desarrollo, mientras que el bipartidismo lo concibe como lubricante de la misma maquinaria de siempre, con la promesa de que ahora sí, esa maquinaria va a incluir a los de abajo. Quiebre 3 entre los planes de gobierno: la relación con las élites. En la relación con las élites económicas y financieras se ve quizás el corte más incómodo. El plan de Rixi Moncada identifica por nombre y estructura los privilegios históricos de ciertos grupos económicos en lo que han denominado las 10 familias y los 25 grupos económicos. Exoneraciones multimillonarias, centrales de riesgo que disciplinan a los deudores pobres, contratos leoninos en energía y concesiones extractivistas. Y por eso plantea revertir, revisar o al menos renegociar esos privilegios. Es un plan que no solo propone reglas distintas, sino que anuncia que habrá ganadores y perdedores diferentes. En cambio, Salvador Nasralla y Nasri Azfura mantienen una relación colaboradora y cooperativista con esas mismas élites. Sus planes de gobierno no cuestionan frontalmente el régimen de exoneraciones, no plantean una ruptura con la banca privada ni con la estructura actual de propiedad de los sectores estratégicos y se limitan a ofrecer certeza como oferta principal al empresariado. Quiebre 4 entre los planes de gobierno: el golpe de Estado y los fraudes electorales. La manera en que cada bloque político trata el golpe de Estado del 2009 y los fraudes electorales posteriores
revela su posición respecto a la memoria democrática. El plan de Rixi Moncada integra estos hechos como parte de su diagnóstico. El golpe de Estado de 2009, las elecciones marcadas por el fraude de 2013 y 2017, la captura de las instituciones, todo esto forma parte de la justificación de su agenda de reforma política y de justicia. Esa memoria no solo es narrativa, sirve para legalizar la necesidad de cambios profundos en el sistema electoral, en la justicia y en el diseño del Estado. En contraste, los planes de Salvador Nasrallah y Nasri Azura silencian por completo esos episodios. Presentan la democracia hondureña como un proceso que puede mejorarse con ajustes técnicos, pero no como un régimen que fue vulnerado de raíz. Estratégicamente, Libre interpela el pasado reciente para reclamar reparación y reconfiguración institucional, mientras el bipartidismo necesita borrarlo o minimizarlo porque forma parte del mismo entramado que se benefició o se sostuvo a partir de esos quiebres. Quiebre 5 entre los planes de gobierno, la corrupción y la impunidad. En materia de corrupción, la diferencia es tanto de intensidad como de enfoque. El plan de Rixi Moncada propone mecanismos específicos, fortalecimiento de la institucionalidad de control, figuras excepcionales para la persecución de grandes casos, recuperación de activos y un abordaje transversal de combate a la corrupción, acompañado por cambios en justicia y compras públicas. Es una aproximación que reconoce la corrupción como un sistema, no como una suma de actos individuales, y por eso intenta desmontar redes, no solo castigar personas. En el otro extremo, los planes de gobierno de Salvador Nasrallah y Nasri Azura, aunque mencionan la corrupción y la transparencia, se quedan en el plano declarativo. Hablan de mejorar la gestión, digitalizar procesos o fortalecer la rendición de cuentas, pero sin rediseñar radicalmente los incentivos, las normas y los órganos de control que hoy permiten la impunidad. Quiebre 6 entre los planes de gobierno, la valoración estratégica sobre el papel de lo público y el Estado. La valoración estratégica del Estado y lo público es otro eje duro de separación. En la propuesta de Rixi Moncada, el Estado es el principal instrumento para garantizar derechos y corregir desigualdades. De ahí que se le otorgue un rol central como regulador, inversor y en algunos casos productor de energía, telecomunicaciones, banca pública, infraestructura estratégica y un sistema de protección social de carácter universal. Esto supone ampliar la capacidad estatal, no solo en el tamaño presupuestario, sino en la capacidad técnica y regulatoria. Por el otro lado, para el bipartidismo, el Estado es ante todo un gestor de servicios y un facilitador del sector privado. Construye carreteras, entrega bonos, ejecuta programas, pero no pretende disputar la conducción del modelo económico con el mercado ni con las élites. Quiebre 7 entre los planes de gobierno. El paradigma de la soberanía nacional y sus relaciones internacionales. En el terreno de la soberanía y las relaciones internacionales, el contraste se vuelve geopolítico. Rixi Moncada y Libre reivindican un paradigma de soberanía activa, o sea, se plantea recuperar el control sobre territorios concesionados, revisar contratos de explotación y reorientar la política energética y de inversión desde un criterio de interés nacional, al tiempo que se abre una inserción internacional más diversificada y menos subordinada a las grandes potencias. No rompe con Estados Unidos ni con los organismos multilaterales, pero sí intenta negociar desde otra posición, articulando con otros bloques y actores. En cambio, en el otro extremo, el Partido Liberal y el Partido Nacional se inscriben sin matices en el modelo tradicional de alineamiento con la agenda de Estados Unidos y de los grandes organismos financieros. Su enfoque está en la cooperación, la estabilidad macro y la confianza para los inversionistas. O sea, Rixi Moncada pone la soberanía como condición para el desarrollo. En cambio, Salvador Nasrallah y Nasri Azura
tratan la soberanía como un marco ya establecido por otros dentro del cual hay que portarse bien para atraer capital y apoyo. Y finalmente, quiebre 8 entre los planes de gobierno, la idea sobre la democracia hondureña que se debe impulsar. Finalmente, los 3 planes expresan modelos de democracia distintos. Para Rixi Moncada y Libre, la democracia no se agota en elecciones periódicas. Es un proceso que debe incorporar participación ciudadana directa, consultas populares, justicia social y lucha anticorrupción. De ahí su insistencia en mecanismos de democracia participativa, en reformas a la justicia y en una lectura crítica del pasado reciente. La democracia en esta visión es conflicto regulado, pero sobre todo una forma de redistribución del poder. En cambio, para el bipartidismo, la democracia es sobre todo procedimientos, elecciones regulares, estabilidad institucional, respeto a la ley y gobernabilidad entendida como ausencia de sobresaltos. Es una democracia más formal que sustantiva, más institucional que social, donde el objetivo es que el sistema funcione con menos escándalos, no necesariamente que cambie quién manda y quién se beneficia. Miren, en términos estratégicos, Rixi Moncada plantea una democracia que reabre la disputa sobre el sentido del Estado. En cambio, Salvador Nasralla y Nasri Asfura proponen una democracia que cierre esa disputa y administre la normalidad institucional sin tomar en cuenta las exigencias de cambio democrático de la ciudadanía. Como lo dijimos al inicio, hoy los hondureños somos más exigentes sobre los planes de gobierno y las propuestas de los candidatos presidenciales, porque después de lo que logró la presidenta Xiomara Castro, los hondureños esperamos que los presidentes resuelvan más problemas y construyan más obras en los 4 años que están en el poder. Son 2 proyectos en disputa, un proyecto de izquierda, un proyecto de derecha, un proyecto de democratización de la economía contra un proyecto de autoritarismo económico, y los hondureños ya sabemos qué es ser gobernado por la izquierda y la derecha. Ahora, la última palabra está en las urnas este 30 de noviembre.